vamos a ver lo que fue la persecución en el siglo III. Fíjense que esto es un dibujo, ¿no? Es un retrato, pero que no deja de ser crudo si ustedes miran los detalles. No deja de ser impactante si nos ponemos a pensar de que estas personas que estaban ahí estaban por no negar su fe en Cristo. Ahí vemos un grupo de cristianos reunidos con una persona mayor que seguramente sería el pastor de ellos, ¿no? O el maestro, el líder, como en una actitud de clamar a Dios. El resto arrodillados. Y lo más fuerte que yo veo en la imagen es atrás los cristianos ya crucificados y prendidos fuego. Fíjense que en la parte de atrás parece que pasa inadvertido. Algunos a la izquierda ya están absolutamente en llamas y otros a la derecha corriendo la misma suerte. Esto lamentablemente se volvió una constante en el siglo III, ya con altibajos, podríamos decir, con periodos donde la persecución recrudecía y con otros periodos en donde la persecución amainaba. Estamos llegando al siglo III, o sea que en el año 180 aproximadamente, el Imperio Romano había tenido varias luchas internas. Entonces, había luchas por el poder, que lo que hicieron fue que le dedicaran más tiempo a sus asuntos internos y no tanto a perseguir a los cristianos. Seguía vigente todavía el edicto que decía que no había que perseguir a los cristianos, sino que si alguien los denunciaba, sí, ahí iban, los buscaban y los llevaban a un tribunal, y si no negaban a Cristo, les pasaba esto, ¿no? La tortura y el martirio. Pero los emperadores que vinieron después, en el siglo III, o sea, en el año 200 y pico en adelante, se fueron dando cuenta de que no les servía al Imperio Romano seguir creando mártires, porque en muchos casos la fe de los mártires, el ejemplo de los mártires, hacía que el Evangelio se multiplicara. Es más, hay historias de soldados romanos que se convirtieron al ver la fe de esta gente. O sea, el Espíritu Santo obrando ahí en el momento. Hay relatos de soldados romanos que en medio de una pileta helada donde los habían metido a los cristianos para que se mueran de frío, al ver la fe de ellos y cómo alababan a Dios aún muriéndose de frío, tiraban sus ropas, tiraban las espadas y se tiraban junto con ellos para recibir el perdón. O sea, tremendo, ¿no? Cosas así. Y claro, los emperadores se fueron dando cuenta de que no les convenía este tipo de cuestiones. Los romanos no eran ningunos tontos. Los romanos se daban cuenta si este movimiento les iba a servir, que no políticamente eran muy hábiles, o sea, no eran ninguno, por eso llegaron a tener el imperio que tenían. Entonces, la otra estrategia que empezaron a buscar era no tanto ya buscar mártires, sino buscar herejes. No buscar mártires, sino buscar que la gente confesara en contra, digamos, o alabara a los dioses paganos, ¿no?
En última instancia, en este sentido, lo que ellos buscaban era o negás o te matamos. En la otra había toda una serie de tortura previa para que la persona que estaba siendo torturada se vuelva un hereje. Y los relatos de estos martirios son muy cruentos, la verdad que son fuertes, ¿no? Porque llegan al punto de quebrantar a la persona para que niegue a Cristo. Y lamentablemente muchos negaban, ahí era el tema de los que habían negado a Cristo, porque el tema de la tortura se había hecho mucho más cruento para que negaran la fe en Cristo. Hay dos mujeres que se hicieron famosas, que si los quieren buscar en internet, están los martirios de Perpetua y Felicidad. Justo Felicidad se llamaba. Y Perpetua. Dos mujeres que no claudicaron en su fe. Es más, este solo dato les voy a dar. Los verdugos hacían relevos por la dureza que ellas tenían para torturarlo. Se cansaban y se tomaba el turno otro para seguir torturándola. ¿Sí? Y aún así se mantuvieron firmes y no negaron a Jesús. Hay toda una carga ahí muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. El hecho es que estos emperadores que vinieron bajo el siglo III, voy a empezar a compartir de vuelta, lo que hicieron fue tratar de devolverle a Roma la vieja gloria que habían tenido con los emperadores, ¿no? En la época de Nerón, allá en la época de Domiciano, ¿no? Donde el imperio estaba floreciendo después de afianzarse, y toda la gloria del imperio romano estaba en su cenit, digamos, ¿no? En esta época, ya el 200 y pico, con los bárbaros tratando de penetrar el imperio con las cuestiones internas, el imperio romano lo que quiere hacer es tratar de, como les decía, recuperar esa vieja gloria, y ven en la religión de los antiguos romanos, de los dioses romanos, esa oportunidad para volver a esa vieja gloria. Ellos llegaron a la conclusión de que cuando todos adoraban a los dioses, las cosas parecían marchar mucho mejor. Y la gloria del poderío de Roma eran cada vez mayores. Y por el contrario, ellos decían, ¿no? Si todos los súbditos del imperio volvían a adorar a los dioses, posiblemente los dioses volverían a favorecer al imperio. Fíjense cómo suena lógico, ¿no? Es decir, claro, así como le pasó alguna vez al pueblo de Israel, y dijeron porque nos apartamos del Dios verdadero, estos eran sí del Dios verdadero, nos pasó lo que nos pasó, tuvimos que estar en el exilio y sufrimos, ahora es hora de volver a nuestro Dios. Ellos hicieron lo mismo, de alguna manera volvieron a las bases, pero lamentablemente las bases era volver al paganismo y con mucho más fuerza, ¿no? Con mucho más fuerza, con mucho más celo. Por eso era lo de los mártires y ya buscar herejes, ¿no? Directamente dentro del cristianismo. Así que las persecuciones fueron variando de intensidad, sí se volvieron más cruentas, sí se volvieron más impiadosos, de alguna manera, los romanos, pero ya les digo, con intermitencias.
Eh, entonces, decíamos, lo que estaba en juego era Perdón, la Sergio, ¿no? de los una, Césares. una acotación. Es Sí, lo que nos está pasando hoy en Medio Oriente. Muchos cristianos están claudicando su fe justamente por todas esas torturas. Es lo que está mm, pasando ahora. Por eso que la iglesia perseguida está pidiendo más que nunca oración de la iglesia de Occidente y el apoyo, porque muchos cristianos están dejando de creer porque la misma familia son las que los condenan y los denuncian. claro, Así que estamos teniendo más que nunca y con ese nivel de torturas iguales. sí, mártires actuales. Ojalá, ojalá esto hubiese sido solamente una historia del pasado. Ojalá hubiera quedado solo en un libro de Justo González pero lamentablemente sí. En Siria, estamos viendo en el norte de África, estamos viendo los países musulmanes, cómo hay este tipo de persecuciones. Basta con entrar en YouTube, ya algunos rozan el morbo, ¿no? Yo vi videos de que rozan y algunos border, pero del otro lado, ¿no? De la iglesia perseguida, de las torturas y lo que está pasando, lo que están pasando nuestros hermanos allá. Así que buena acotación, tener esto presente para orar y también para dar gracias por esta libertad que nosotros tenemos. Una reunión de Zoom así en Medio Oriente y ya nos hubieran pateado la puerta a todos, ya está, no llegamos ni a terminar la primera reunión. Así que sí, es eh, para tenerlo presente, para clamar a Dios y para que realmente nos duela en el corazón, ¿no? La situación de estos hermanos. Eh, Fíjense cómo los romanos apelaron a que todo lo que se opusiera a la antigua gloria de los césares, de los dioses, iba a ser visto como una falta de patriotismo y como una alta traición. O sea, no estaba solamente implicada la religión, ibas en contra de la patria, ibas en contra y te convertías en alguien despreciable. Maradona diría un vendepatria, ¿no? eh, uno que no está afianzado en sus raíces o que reniega de sus raíces. Peor todavía, porque alguien que reniega de sus raíces, de donde nació, es mucho más condenable que uno que viene, no sé, de otro lado, no se compromete, está bien, es un extranjero, ¿no? Es un extranjero y uno dice, bueno, está bien, ese extranjero no tiene sus raíces acá. A nosotros como argentinos nos cuesta creer cuando un técnico argentino va a dirigir otra selección. Y decimos, ¿cómo va a ir a dirigir Paraguay? ¿O cómo va a ir a dirigir? Es fútbol, muchachos. Pero fíjense cómo llevado a un extremo, ¿no? Como en este caso, hacía que le caigan con todo a los cristianos, tratando también de alguna manera de buscar una eh, excusa. Ahora en este tiempito que nos queda, quiero que nos tomemos un momentito para jugar. Quiero que hagamos un juego, así nos distendemos un poco, pero que tiene que ver con lo que venimos viendo. Necesito un secretario o secretaria que tenga un papel y que tenga un avirómetro, un lápiz o lo que sea. ¿Quién quiere ser? Ahí está, Florencia. Florencia secretaria y sigue. Bien, vamos a jugar al ahorcado. Eh, La idea es que que activen los micrófonos. La otra vez cuando dije que se desmuteen,
muchos se quedaron mirando en otra reunión, ¿no? Y me dijeron... Ya estamos. Porque a mí me pasó también. Me decía, estás muteado, claro. Uno después lo asocia, pero en el momento es como que cuesta un poquito. Ahora yo voy a compartir pantalla, vamos a jugar al ahorcado. ¿No? Pero es obviamente todos contra todos, o mejor dicho, vamos a tratar de entre todos adivinar las distintas palabras. Florencia, vos vas tomando notas y se hace más, más ágil el tema porque... Y la vida me cambia. Transparente. Porque dibujar la cabecita de todo el arco era complicado. Entonces, bueno, Marina me sugirió una secretaria, nos lo hace mucho más rápido. Ahí está, genial. Bueno, Había una fibra. bien, Florencia. Ahí yo estoy buscando el Word. A ver, acá está. Así. Vamos a compartir. Sí, ahora está mejor. Vamos a tratar. Cambia de color, ¿eh? Ahí está. Bueno. Ahora tengo que pensar yo en las palabras que puse, porque no le puse la inicial. Oh. Me jugó una mala la memoria. A ver. Era... No se acuerda. Aguárdenme ustedes no saben. Tiene que dar la referencia, no la palabra. Sí. No, la primera, bueno, La primera letra. es, a ver ahí está, pero lo voy a poner en mayúsculas. Poné todas las rayas ahí. N. Claro, pero la N vendría acá arriba, ¿no? Entonces borra una rayita. Claro. Entonces vamos a borrar ahí una rayita. Ahí está. Puede ser. Ahora ustedes pueden ir diciendo las letras, yo le digo si está o no está. ¿Pero qué es una palabra? ¿Hay una referencia o algo o no? Tiene que ver con, a ver, con la vida de la iglesia, vamos a decirlo así. Bueno, empiezo yo. Empiezo con una letra. A. No, no está. Ahí aparece. ¿La? Pongo cabecita. Dale. Ven a ver. ¿Escuché la U por ahí? La U, sí, yo dije la U. No, Claudia. No está Claudia. La O. La O. Sí, la O sí. La O va acá. Oh. A ver. Y acá. Perdónenme. Acá. La O. Espera que hable otro. Sí. ¿Quién se anima a arriesgar? ¿Cuál es la Otra vocal. ¿La? No. Ya dijeron. La T. ¿La T? Sí. ¿Dónde está la T? Ah. Ah, tengo que borrar la letra esta. Sí. Sí. Ahí está. La T. O. Doctor. No. ¿Cómo? No. No escucho. Porque era doctor. Nosto. Claro, algo así, ¿no? La S, ¿vieron? La letra E. Sí. Gnóstico, no. No. Hernández. Tengo que borrar acá. Neo. Está tan fácil. La I. La F y la I. Ahí está, neófito. Vamos a borrar acá. A ver. Bien, no nos ahorcamos. Neófito. No somos tan neófitos. Bien. Vamos con otro. Otro acá. Ah. ¿Verdad que él tiene que poner la primera letra? La C.
Sí, ¿La A dijeron? Bien. sí. Sí, la A está. La E. ¿Cuál, Mónica? La E. Ay, ¿la E? Sí. Sí, la E está. Bien. Perdón. Bien, Achiru. Esperen un segundo. Acá hay otra vez. Y acá también. Cayetano, no. Me escuchó. Esta es un poquito más difícil, ¿eh? Nada, difícil. Letras, digan letras. La O. Sí, la O está. Ah, aguarden un segundo que ahí está. Sí. Esperen que borré una letra. Ahí está. Sí, igual no veo nada con los dientes. Tampoco. No veo nada tampoco. Ni con los dientes, ni con los dientes. Dale, dale, Carlos. L. No, la L no. A él no. Ponete los lentes, Carlos, dale. La cajita. La T. Sí, la T está. La P decía. La P, papá. No, no está la P de papá. La T. Si hablamos todos juntos, se La T ya la dijeron. La pena. La D de dedo. Ah, perdón. Acá va otra C. Cate, Creo. clero. No. K, T. No, porque la L no iba. Catecismo. La M. No, La S. Ahí. la I no está. La S. No. ¿Cómo vamos, Florencia? ¿Ya apareció el cuerpo? Sí, una manito. Ah, bueno. La letra S. La S no. Los dos bracitos. Faltan dos. La R. M. No. La R no. Dos más y nos ahorcamos. M. No, hacele los ojitos y la boca, che. Ah, Esta sí que es complicada. No es catecúmeno. Sí, catecúmeno. Vale, ese va, el curso teológico también. La L. Ese teólogo también, vale. ¿Quién No, es? que está pastor me salvó el medio de pellejo. noche. La idea es, ¿A dónde llegan? ahí a está. la patita. Bueno, teníamos algunas más, pero lo vamos a dejar ahí. Teníamos catecúmeno, después había puesto Unas cuantas. catacumba, y bueno, todas las palabras que están relacionadas con esta época de la vida diaria, digamos, la otra era bautismo, ¿no? De los cristianos. Como les decía, hasta ahora estuvimos viendo los teólogos, los pensadores, pero paralelamente a eso, la vida diaria de la iglesia se iba desarrollando. Saben que para bautizarse tenían que hacer un curso de 3 años. Yo me acordaba de un librito que había circulando en el seminario hace unos cuantos años cuando yo estudiaba, que se llamaba 1, 2, 3 al agua. Esto era 1, 2, 3 años. Sí. Balierini creo que lo había dicho. En un detalle, ¿no? Al principio, la mayoría de los convertidos venían del judaísmo. La mayoría de la gente que se convertía y se bautizaba venían del judaísmo, entonces ya tenían un buen conocimiento previo. Podíamos decir que tenían una buena base teológica, moral, o sea, conocían a Dios, solo que tenían que ahora reinterpretar de alguna manera esa teología con
el discernimiento, se me escapa ahora la palabra, del Espíritu Santo. O sea, la luz del Espíritu Santo en esos judíos hacía que ellos puedan ahora reinterpretar las Escrituras y ver a su Mesías en Jesús. Entonces, el tema fue que a medida que el cristianismo se fue expandiendo, mucha de la gente que se convertía venía de un trasfondo pagano. Entonces no era 1, 2, 3 al agua. Primero tenía que dejar sus religiones antiguas, primero tenía que de alguna manera cortar con todas las prácticas que tenía. Muchos venían de brujería. Recuerdan ahí en el libro de Hechos que cuando llegaron, no me acuerdo si era a Filipos, ahora se me escapa, que hicieron una pila con los libros de... A Éfeso. En A Éfeso. Con todos los libros de hechicería, hicieron toda una pila y los prendieron fuego. Quemaron fuego. Exactamente, o sea, cuando venían de un trasfondo pagano, ellos necesitaban tener no solamente una instrucción en la sana doctrina, sino demostrar en su vida diaria que eso no era solamente teoría, sino que era teología práctica. Luego de ese curso de bautismo, podía recién participar, una vez que se bautizaba, ¿no? Después de bautizarse le daban una túnica blanca que simbolizaba que estaba puro, ahora limpio, que en realidad el bautismo no lava los pecados, ¿no? O sea, nosotros sabemos que es solamente una manifestación visible de lo que ya pasó dentro, ¿no? Después de darle la túnica blanca, le daban un recipiente con agua, ¿no? Para que lo tome, simbolizando que la pureza estaba también dentro de la persona. Iban caminando, porque el bautisterio no lo tenían adentro como nosotros en algunos templos, está buenísimo, ¿no? El bautisterio ahí, lo tenían afuera, en el río, o en algún lugar donde les servía para ser bautizados. Iban caminando como una especie de procesión hasta el lugar donde ellos celebraban la reunión, y ahí sí podía participar el ya bautizado, el neófito, podía participar del culto completo y podía tomar la cena del Señor. Cosa que se hacía todos los domingos. Nosotros ahora dejamos, bueno, ahora por temas de la pandemia, ¿no? Pero antes tampoco íbamos celebrando la cena del Señor todos los domingos. Se celebraba quizá una vez al mes o 2 veces al mes, depende de la congregación y la práctica que cada congregación tenía. Para ellos era impensado juntarse y no celebrar la cena del Señor, porque ese era el objetivo principal por el que se juntaban. En el libro de Hechos leemos que ellos se juntaban y partían el pan, dice, con sencillez y con alegría y sencillez de corazón. Ese partimiento del pan representaba que perseveraban en el partimiento del pan, o sea, no era que se juntaban a comer pan, sino que era la Santa Cena o la Cena del Señor, porque eso era lo que ellos hacían. Fíjense que al principio la práctica era reunirse para celebrar que Jesús iba a volver, que Jesús estaba resucitado y estaba vivo. Luego vamos a ver que por diferentes influencias la reunión comenzó a girar hacia otro lugar. Y no tanto ya celebrar, sino como entristecerse por el jueves y el viernes santo. No se hacía ya tanto énfasis en el domingo por la mañana de resurrección, sino en el jueves y en el viernes. El jueves de la pasión, de la entrega, de todo esto, y la tortura y la muerte del día viernes. Entonces, obviamente, el culto o esa celebración que era al principio se tiñó de una cuestión más bien triste,
porque ya no era una cena de celebración, sino era juntarse a recordar esa tortura que nuestro Señor sufrió por nuestros pecados. Entonces, el tema, fíjense cómo fue virando, por eso está bueno volver y decir qué es lo que nosotros hacemos cuando nos juntamos como hermanos. Celebramos que nuestro Señor resucitó, que está vivo, que está entre nosotros, y el énfasis es ese, y no la tortura, la muerte que pasó, si bien la pasó. Clau, mira, si se termina ahora hacemos una cortita para redondear y oramos, ¿querés? Si querés terminar la hora y entramos 2 minutitos, oramos y ya cerramos, ¿ok?